Putin pierde las esperanzas después de que Zelensky dio marcha atrás y provoca una crisis brutal en Rusia, al punto de que incluso el propio Putin de 1999 acierta una predicción que él mismo hizo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que ese constante señalar al exterior como la fuente de todos nuestros males está equivocado en su esencia. Todos nuestros problemas están en nosotros mismos. Todo proviene de nuestra propia irresponsabilidad y debilidad. Todos nuestros problemas son obra nuestra. Miren nuestra economía, es pura miseria. Miren nuestras relaciones internacionales, hay abismos en todas partes. En aquel entonces sonaba como un diagnóstico. Hoy parece el resultado de 27 años en el poder. La frase volvió a circular cuando el presupuesto ruso tuvo un déficit mayor. Las empresas vieron el peor ambiente de negocios desde 2022 y los ataques ucranianos aumentaron la presión sobre los ingresos del petróleo. Zelensky también retrocedió parcialmente después de despedir a Mikhail Fyodorov. Mantuvo al exministro dentro de su equipo y detuvo la sustitución que provocó protestas y enojo entre los militares. Al mismo tiempo, Ucrania atacó embarcaciones de la flota clandestina rusa y puso robots armados y drones a actuar juntos en el frente. Y avanzó en un acuerdo de gas con Estados Unidos para reducir aún más la dependencia de Moscú. Putin prometió reconstruir una Rusia fuerte. Ahora enfrenta una economía en desaceleración, gastos de guerra en aumento, mientras Moscú responde a las críticas con silencio y conformismo. Zelensky retiró a Mikhail Fyodorov del Ministerio de Defensa después de solo 6 meses en el cargo y abrió una crisis que podría beneficiar a Moscú. Fyodorov era una de las principales figuras vinculadas a la modernización de los drones, a la digitalización militar y a los cambios en las compras de defensa. La decisión provocó protestas en Kiev y otras ciudades, generó resistencia en el Parlamento y afectó un área que venía causando pérdidas a Rusia. Más de 1000 personas se reunieron frente al gabinete presidencial, mientras el nombre de Igor Klimenko no reunía suficiente apoyo para hacerse cargo de defensa. Zelensky cambió el tono. El presidente dijo que deseaba unidad, reconoció su responsabilidad por la crisis y afirmó que Fyodorov seguiría vinculado al equipo, aunque la función aún no estaba definida. Fyodorov rechazó en ese momento la oferta para actuar como asesor, pero su salida ya no seguía el camino sencillo planeado por el gobierno. El reemplazo se estancó y la presión aumentó. Zelensky no le devolvió el ministerio a Fyodorov. Sin embargo, tuvo que replantear la decisión antes de que la crisis llegara a la defensa. Es ahí donde da marcha atrás. Avanzó, encontró resistencia y retrocedió parcialmente. La figura del presidente no debe ser seleccionada de ninguna manera en una situación crítica como esta durante la guerra. Lo digo con total sinceridad. Realmente me gustaría unidad. Las partes no la encontraron. Y ese problema no es solo de las partes y mío. O sea, no estoy eludiendo mi responsabilidad. Como les dije, respeto a las partes, conozco sus puntos fuertes y débiles y me gustaría mucho que fortalecieran a Ucrania, pero es lo que es. Y en una situación como esta, ustedes tienen una salida, o un lado o el otro, porque sin mí ellos no se sientan juntos. El vicecomandante de la Fuerza Aérea, Pablo Yelizarov, también presentó su renuncia y afirmó que la salida de Fedorov perjudicaba la capacidad de defensa de Ucrania. Zelensky se dio cuenta de que no enfrentaba solo una disputa parlamentaria. Técnicos y comandantes temían perder el ritmo de innovación utilizado para compensar la diferencia de tropas. Putin observaba una división que parecía lista para debilitar Kiev. Pero la presión produjo corrección, no silencio. Ese contraste también apareció en un video callejero publicado por Nexta, en el que se les preguntó a los rusos sobre las críticas al gobierno durante la guerra. Algunos respondieron que era mejor soportar, aceptar y confiar en quienes estaban al mando. Una joven dijo que tenía su propia opinión, pero prefería seguir a la mayoría. Pero expone un ambiente en el que discrepar se ha vuelto un riesgo.
Espero sinceramente que todo lo que se acordó con nosotros en Anchorage sea respetado y que después de eso él quiera llamar a Putin para discutir todo de nuevo, para que la última palabra la tuviera Putin. Y para nosotros, la última palabra es precisamente sobre la validez de todos esos acuerdos de Estambul. Realmente espero que así sea. Es justamente el país que está en guerra. Es necesario entender y saber que esto es una guerra. Es necesario tener paciencia, comprender y tratar de confiar en las autoridades. ¿Está permitido criticar al gobierno durante la guerra? Ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta. Bueno, creo que no. ¿Por qué? Creo que criticar al gobierno en principio está medio mal, probablemente. Solo no tienes que gritar, hay que exponerlo. Bueno, tal vez tengas tu propia opinión, pero creo que es mejor escuchar, probablemente a la mayoría. Puedes simplemente hacer preguntas donde sea necesario. Tal vez sea mejor guardar tu opinión para ti misma. Ese silencio impide que el Kremlin corrija los errores que Putin decía denunciar en 1999. La economía empezó a mostrar cifras que hacen que esas palabras pesen aún más. El gobierno empezó a admitir que el déficit presupuestario de 2026 debería superar la previsión en más de 1 billón de rublos. En el primer semestre, el déficit alcanzó los 5.73 billones de rublos, aproximadamente 1.7 veces más que el resultado del mismo periodo anterior. La previsión de crecimiento cayó a solo 0.4%. El Banco Central de Rusia registró otro golpe. El indicador del clima de negocios cayó a 3.6 en julio, el nivel más bajo desde 2022. El Kremlin declaró que las dificultades no eran críticas, pero la respuesta surgió el mismo día en que las cifras mostraban pérdida de impulso, inflación presionada y riesgo de estancamiento. Putin controla el mensaje oficial. Lo que no controla es el costo de la guerra dentro de una economía cada vez más dependiente del Estado. Ucrania aumentó esa presión al golpear los barcos Luis I y Banda en el Mar Negro. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que la operación se realizó junto con la Marina y utilizó drones marítimos. Las embarcaciones eran señaladas como parte de la flota clandestina utilizada para transportar petróleo ruso y evadir sanciones. El Luis I habría transportado cerca de 3 millones de toneladas de petróleo de los Urales en 2026 y habría apagado repetidamente el sistema de identificación. Aviones rusos intentaron impedir la aproximación, pero los drones alcanzaron los objetivos. Cada barco alcanzado encarece la operación y amenaza una fuente central de dinero para Moscú. En el frente de Juliápol, el 33º Regimiento de Asalto presentó otro cambio. Robots terrestres equipados con ametralladoras Browning M2 fueron usados junto con drones de ataque contra una unidad rusa. La idea fue colocar máquinas en áreas de alto riesgo y preservar a los soldados. Rusia apostó por la cantidad, la artillería y el desgaste. Ucrania respondió con sistemas más pequeños y conectados, capaces de vigilar, atacar y transportar material. La presión también llegó a la energía. Argent LNG y la estatal ucraniana Naftogaz firmaron el 15 de julio de 2026 un memorando para estudiar el suministro de gas natural licuado de Estados Unidos a largo plazo. El proyecto involucra la terminal planeada de Port Fourchon, en Luisiana, con una capacidad prevista de 25 millones de toneladas por año. El gas podría llegar a terminales europeas y seguir por la red ucraniana para abastecer a Ucrania y a otras naciones de la región. El acuerdo aún está en la fase de planificación, pero crea una conexión duradera y reduce la capacidad de Moscú de influir en el suministro. Putin ha usado el petróleo y el gas como instrumentos de influencia durante años. Ahora que Kiev intenta vincular su seguridad energética a Estados Unidos y a los mercados europeos, justo cuando los ataques contra refinerías y barcos rusos crean dificultades dentro de Rusia, no es solo comercio. Los contratos a largo plazo quitan clientes a los proveedores rusos, reducen los ingresos del Kremlin y dificultan el uso del invierno como presión política. Zelensky también recibió a Keir Starmer en Kiev y participó en un homenaje a los combatientes ucranianos caídos en la defensa de la nación.
El primer ministro británico reafirmó la continuidad del apoyo y anunció nuevos recursos relacionados con los cazas Gripen. La visita mostró que la turbulencia política no rompió el vínculo con Londres. Mientras Putin intenta vender la idea de que Ucrania será abandonada, Kiev mantiene aliados en la capital, construye acuerdos de defensa y amplía la conexión energética con Estados Unidos. Es ahí donde el Putin de 1990 aparece como el testigo más duro contra el Putin de 2026. Él decía que los problemas rusos eran producidos dentro de la propia Rusia. Hoy el déficit crece con la guerra elegida por el Kremlin. Las relaciones internacionales fueron destruidas por la invasión. El petróleo necesita circular por una flota clandestina y la población es empujada a aceptar el poder sin cuestionarlo. Los drones siguen avanzando sobre el petróleo ruso, los robots entran en el campo de batalla. Nuevos contratos reducen la dependencia energética y el presupuesto del Kremlin pierde margen para ocultar la cuenta. La frase de 1999 no quedó obsoleta, solo adquirió el nombre del responsable. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.